Damas y caballeros, bienvenidos a este rincón del tiempo donde las leyendas cobran vida y los personajes susurran secretos olvidados. La misión real del mozo Bartolomé. Hoy viajaremos al viejo continente, muy cerca de la vieja Inglaterra. Corría el año 1247, en las fértiles pero cada vez más devastadas tierras del reino de Eduardo III de Glasterra, un rey astuto, orgulloso y cruel, cuya mayor ambición era derrotar de una vez por todas a su eterno rival, el poderoso Rodrigo IV de Alvaria. Era un tiempo de guerra sin tregua, de caballeros en armaduras pesadas que brillaban bajo el sol, y de campesinos que apenas sobrevivían entre cosechas y hambre. Pero no era la guerra lo único que asolaba aquellas tierras. Un dragón negro, de alas inmensas y aliento de fuego, se había convertido en azote de aldeanos y bestias. El monstruo devoraba ganado, quemaba los trigales y hasta se llevaba a los niños que osaban jugar en los prados y no alcanzaban a esconderse al momento de alerta de los pobladores con campanas por su llegada. El rey Eduardo, desesperado por salvar a su pueblo, trazó un plan: derrotar al reino vecino de Rodrigo IV, su eterno rival, y llevar a su gente a un nuevo territorio. Pero para ello necesitaba astucia, no fuerza. Decide entonces enviar un cargamento de harina envenenada a su peor enemigo, acompañado de una carta en donde decide enviarle dichos sacos como ofrenda de paz, para lo que le pide al alguacil de su castillo que asigne tarea tan delicada a la persona de su mayor confianza. El veneno utilizado era un preparado especial del hechicero real, y consistía en forzar a la serpiente a depositar su veneno en carne fresca de vaca, misma que después era sacada al sol por 7 días para poderla triturar finamente, antes de ser mezclada con la harina de trigo. El veneno actuaba como anticoagulante en el cuerpo humano, provocando sangrado masivo y el consecuente desangrado en cuestión de minutos, como si la víctima hubiese sido atravesada por miles de lanzas invisibles. El cargamento debería salir lo más rápido posible, ya que el rey vecino parecía adivinar cada movimiento de Eduardo, lo que había frustrado cada intento en el pasado por conquistar el reino rival. Además de sus rivalidades, conquistar el reino vecino era crucial para que Eduardo y su pueblo cambiaran de residencia, ya que el dragón amenazaba sus tierras, devorando su ganado, quemando sus plantíos y reduciendo su población cuando no encontraba ganado que comer a su paso. El alguacil, entendiendo que se trataba de una misión suicida, llamó a su compañero de borracheras, un tal Hernaldo, que le debía dinero. Pero esa mañana, por culpa de una cena copiosa de cerdo y vino barato, Hernaldo estaba indispuesto del estómago para hacer personalmente la entrega. Debido a que no podía despegarse de la letrina porque los fluidos de su estómago parecían buscar la salida más cercana de su organismo, le pidió a su hijo Bartolomé que tomara su lugar en la encomienda. Su hijo Bartolomé era un mozo enclenque, soñador y más torpe que valiente, cuya mayor hazaña era su gran colección de piedras raras, pero eso sí, muy obediente a las órdenes de su padre. Bartolomé apenas entendió el peso de la tarea. Le bastaba con saber que viajaría con 3 de los mejores caballeros de la Guardia Real, lo que le parecía un honor que contaría en la taberna por años. Subieron las 8 bolsas de harina preparada, así como las bolsas que contenían provisiones de cerveza, pan y carne seca para el camino en el carruaje real. Los caballeros que lo acompañarían eran Drake, conocido por su expertise en el uso de venenos exóticos que colocaba magistralmente en la punta de su espada para dañar letalmente a sus contrincantes con el mínimo roce de la misma, ya que estas sustancias, extraídas del lomo de los sapos de la región, eran rápidamente efectivas.
El segundo, llamado Conrad, conocido por su gran puntería con la ballesta, ya que podía acertar blancos a más de 70 metros de distancia sin fallo alguno en su historial. Además de que siempre llevaba una flecha en el cuerpo de la misma, lista para ser disparada al tirar del gatillo. El tercero, Everard, era un gigante de músculos que blandía un hacha tan grande como un hombre. Su colosal sombra era lo último que veían sus enemigos antes de sentir el filo de su arma. Partieron presurosos con Bernardino como cochero al frente del carruaje, tirado por 4 soberbios corceles, y se internaron en el bosque. Bernardino tenía un gran conocimiento de las posibles rutas hacia los reinos vecinos. A pesar de que llevaba un par de años sirviendo en el reino de Eduardo, conocía esas tierras como la palma de su mano. Siempre se le veía acompañado de sus palomas mensajeras, que a veces eran 2 y en otras ocasiones 3 preciosos ejemplares. Esta ocasión no podía ser la excepción y contaron 3 palomas en la jaula que colocó en el mismo asiento del conductor junto a él. Para evitar las hordas de bandidos de la región y evitar ser vistos por los espías del reino vecino, decidieron tomar la ruta más corta, lo que les obligaba a salirse del camino. Sin embargo, era la ruta más peligrosa, porque tendrían que sortear los peñascos de serpientes, los pantanos de sapos venenosos y la montaña de fuego, donde se rumoraba vivía el gran dragón que amenazaba sus tierras. El recorrido duraría 4 días con sus noches por el camino corto, por lo que partieron antes de la salida del sol. 2 horas después de haber salido, pararon junto al río para tomar la primera comida del día. Todos estaban hambrientos, por lo que apresuraron a desencillar a los caballos para que descansaran, tomaran agua y comieran mientras ellos hacían lo mismo. Bartolomé fue el encargado de traer el pan y la carne seca, pero como él no había subido las bolsas al carruaje, tuvo que revisar una por una para encontrarlos. Revisó las primeras, pero estaban cargadas con la harina preparada, por lo que las volvió a cerrar, haciéndolo mal, ya que los demás no dejaban de apresurarlo. Por fin encontró el pan y la carne seca, y todos comieron lo necesario para viajar ligeros. Unos minutos después, volvieron a ensillar los caballos y emprendieron la marcha con la intención de perder el menor tiempo posible. Nuevamente Bartolomé fue el encargado de devolver la comida sobrante al coche, quien por las prisas cayó sobre los costales al arrancar el mismo, provocando que uno de ellos cayera sobre su costado, dejando salir su mortal contenido en las aguas cristalinas. Para que no notaran tan desafortunado acontecimiento, Bartolomé rellenó el saco con algunos panes de los que llevaba de provisión y lo cerró firmemente. Nadie notó que en la jaula que estaba a un costado de Bernardino solamente había 2 palomas. Se dirigieron hacia los peñascos de serpientes, un grupo de peñascos que era conocido por sus serpientes venenosas, de donde extrajeron el veneno usado en el cargamento que transportaban. No podían rodearlo porque les llevaría casi medio día de camino, así que escogieron la parte más llana. Los caballeros bajaron de sus corceles, los ataron al frente de la caballada y ellos comenzaron a empujar el carro junto con Bartolomé. Drake se colocó al frente, ya que era el que menos temor le tenía a dichos raptores. Con una antorcha encendida en una mano y tirando de las riendas con la otra, comenzó a jalar el contingente cuesta arriba, abriendo paso entre las serpientes. Conrad, Everard y Bartolomé comenzaron a empujar el carro. Bernardino, desde su timón, tiraba con su látigo. Al poco tiempo se vieron rodeados de los peligrosos reptiles, lo que provocó que los caballos se asustaran, tironeando el carro y ocasionando que otro de los sacos cayera sobre su costado, derramando harina sobre la cara de Conrad, por estar mal cerrado. El ballestero, asustado, dejó de empujar para sacudirse al mismo tiempo que gritaba y pedía ayuda. Desesperado, resbaló y en la caída su ballesta disparó sola, cuya flecha derribó inmediatamente al caballo de Everard. No sabían qué hacer. Si ayudaban a Conrad antes de que la harina entrara por sus ojos, fosas nasales o boca,
y antes de que fuera atacado por las serpientes venenosas, tendrían que soltar el carro, el cual rodaría en reversa cuesta abajo, perdiendo el cargamento, los caballos e incumpliendo el encargo real. Bartolomé reaccionó rápido, y ya que era el menos indispensable por ser el más enclenque, acudió al auxilio de Conrad, levantándolo del piso y ayudándolo a sacudirse la harina restante. Luego de soltar las amarras del caballo alcanzado por la flecha, volvieron a su tarea, y después de unas horas lograron sortear los peñascos. Retomaron el camino, continuaron por los trigales. Parecían olas doradas debido a los rayos directos del sol y al viento que, aunque no lograba refrescar lo suficiente, agitaba armoniosamente ese bello paisaje. Extensos trigales cuyas espigas rozaban sus barbas se perdían en el horizonte. Caminaron un poco más cuando Conrad se da cuenta de que estaban siendo acechados por una manada de leonas que se perdían en el trigal. Estaban muy cerca de ellos, y cualquier mala decisión podría costarles la existencia. Así que se prepararon para el ataque. Conrad apuntó su ballesta hacia donde creyó estaría la líder. El venenero blandió su espada intentando proteger el flanco derecho, y Everard el flanco izquierdo y la retaguardia al mismo tiempo. Bartolomé y Bernardino sobre el carro. Esperaban asustar a la manada, por lo que no dejaban de vociferar, aullar y gritar todo lo que se les ocurría al mismo tiempo que batían sus manos en lo alto, esperando tener éxito, y no tener la necesidad de enfrentar cuerpo a cuerpo a tan ágiles felinos, quienes no les darían mucha oportunidad de salir bien librados. No habían avanzado mucho cuando una de las leonas saltó inesperadamente sobre Drake, quien, a pesar de que estaba alerta, no pudo esquivar al felino, recibiendo graves arañazos antes de la mordida letal. Conrad disparó su ballesta, pero a pesar de su infalible puntería, no lo hizo a tiempo, y solo alcanzó a herir a la hembra, quien se alejó inmediatamente. Subieron el cadáver al carro, y continuaron así hasta que se terminaron los plantíos de trigo. Comenzaba a anochecer, y frente a ellos solo les esperaban más peligros, pues estaban por adentrarse a la zona pantanosa del reino, plagada de cocodrilos y anacondas. Decidieron montar el campamento en el primer claro que encontraron. Encendieron 4 hogueras. Sepultaron el cuerpo de Drake en una fosa muy profunda para que su olor no atrajera a las leonas, quienes no dejaban de rugir cerca. Comieron, bebieron y organizaron guardias durante la noche, y se acomodaron junto a los caballos dentro del perímetro. A Everard le tocaba la segunda vigilia, por lo que durmió hasta pasada la medianoche, hasta que Conrad lo despertó pidiéndole el relevo. Atizó las fogatas para que la manada de leonas no se acercara y se sentó a vigilar. No había pasado mucho tiempo cuando los caballos comenzaron a inquietarse, por lo que se espabiló y se puso de pie inmediatamente. Una flecha silbó en la oscuridad e impactó su hombro derecho. ¡Bandidos!, gritó. Todos despertaron al momento y se prepararon a defender el campamento de aquel grupo que salía de las sombras. La emboscada fue brutal. Espadas chocaron con hachas, caballos relinchaban desesperados y la sangre corrió frente al fuego. Bartolomé hacía lo mejor que podía con su espada. Conrad derribó inmediatamente a 2 gracias a su agilidad con la ballesta, y Everard blandía el hacha con el brazo izquierdo, derribando a uno y deteniendo la espada de los otros 2 que le atacaban. Conrad derribó a un tercero y corrió a ayudar a Bartolomé, que había sido acorralado contra los caballos por 2 ladrones armados. Ante los disturbios tan cercanos, los caballos no dejaban de relinchar y reparar de un lado a otro, descubriendo el escondite del cobarde Bernardino, que los había usado como escudo. La trifulca hirió gravemente a uno de los caballos y al mismo Bernardino, que no pudo correr a tiempo. Por fin, Everard venció a sus contrincantes 1 a 1 y Conrad a los otros 2 restantes, por lo que se dispusieron a atender a los heridos. La herida de Everard no era grave, pero tenían que parar el sangrado lo más rápido posible, para lo que usaron correas y trozos de tela improvisando un torniquete.
Para Bernardino no había muchas esperanzas, pues el filo de la espada había alcanzado su cuello, y aunque intentaron detener la hemorragia, no alcanzó a ver la aurora del día siguiente. Sacrificaron al caballo herido y armaron el carruaje con los caballos restantes. Sepultaron a Bernardino y esparcieron la sangre del equino esperando que eso distrajera a la manada de leonas para que dejaran de seguirlos. No perdieron tiempo en alimentarse. Se encaminaron hacia la zona pantanosa, con Bernardé como cochero y Everard y Conrad a pie en los flancos. Buscaban las zonas más firmes para evitar que el carruaje se hundiera, y en ocasiones tuvieron que usar troncos para sacar las ruedas atascadas. No podían evitar meterse hasta la cintura en los lodos putrefactos del lugar, y cuando veían las aguas agitarse, buscaban salir rápidamente y sacar a los caballos, para evitar ser devorados por la fauna que caracterizaba a ese sitio. A pesar de sus esfuerzos, cruzar la zona pantanosa del reino les llevó varias horas. Estaban agotados, hambrientos y malolientes. Siguieron avanzando para cruzar el pequeño bosque que tenían enfrente y decidieron detenerse junto al río para asearse y comer algo antes de continuar. Everard decidió meterse a nadar y tomar un poco de agua. Al terminar, se percataron que entre los manglares había muchos cuerpos de peces flotando. Algo los había matado y seguramente había sido algo en el agua. Y efectivamente, se trataba del mismo río en donde un día antes se había derramado harina envenenada. Al parecer, a pesar de algunos kilómetros en el agua, el veneno no se había disuelto por completo, acabando con la vida animal a su paso. Bartolomé observó el agua con un nudo en la garganta. Prepararon su partida, y en ese momento Bartolomé se percata de que solamente había una paloma en la jaula que Bernardino acostumbraba traer. ¿En qué momento se habrían salido las otras dos? Aunque los sobrevivientes no conocían los caminos como Bernardino, sabían que debían continuar hacia el oeste, ya que a lo lejos se distinguía la montaña de fuego, hogar del dragón que tantos males había causado. Sería como acercarse al matadero. Deberían ser cautelosos, pues de ello dependían sus vidas, la misión y en general el reino entero. Avanzaron a paso regular para hacer el menor ruido posible y no despertar al dragón. Sabían que tenían que cruzar la montaña por una de sus cuevas de la parte baja. Las historias decían que la entrada a esa cueva se encontraba oculta por 3 grandes sauces frondosos de varios siglos de antigüedad. La cueva los internaría en la montaña, en donde vive el dragón, por lo que sobre todo en su interior, deberían ser cuidadosos para no despertarlo. Si lo lograban, el resto del camino no les presentaría ningún inconveniente. Llegaron a la falda de la montaña, montaron un campamento simple con la intención de no permanecer mucho tiempo allí. Ataron el hocico de los caballos con las mismas riendas y se prepararon para buscar los 3 sauces. Después de un gran rato sin encontrar nada, se escucharon a lo lejos gritos desgarradores. Quienes se percataron, corrieron entre los árboles para ver qué estaba pasando. Estaba anocheciendo, así que no se podía ver a lo lejos de quién se trataba. Por un lado Bartolomé y por el otro Conrad iban entendiendo la escena conforme se iban acercando. Era Everard, luchando con un gran oso. Malherido, se arrastraba entre las hojas, al mismo tiempo que trataba de blandir su hacha con la intención de acertar un golpe. Conrad apuntó con su ballesta, pero los árboles y los movimientos no le aseguraban dar en el blanco. Por fin, el oso cayó atravesado por la flecha de Conrad, pero Everard no dejaba de gritar. En ese momento, no encontraron forma de su gran cuerpo. El oso lo había lastimado de forma letal. Sus ojos apenas se distinguían de entre su cara deforme. Los miró y casi al instante expiró. El ruido había despertado al dragón. La tierra temblaba, los rugidos opacaban cualquier otro sonido. Todo parecía paralizarse ante tal estruendo. Conrad y Bernabé se miraron a los ojos fijamente. El miedo los poseyó y no sabían si correr o quedarse inmóviles. En la cumbre, una enorme masa, al principio sin forma, se comenzaba a desvelar. Primero salió la joroba negra,
llena de escamas gigantes que parecían partes de una gran armadura metálica que brillaba de igual forma. La luz de la luna dejaba entrever tonos rojizos y verdosos. Después aparecieron sus alas, en formas de velas de barco, casi tan grandes como la misma montaña. Apenas pudo sacarlas del cráter, se extendieron totalmente hasta provocar oscuridad y frío con su sombra. El resto del cuerpo reptiliano salió y sus patas se posaron sobre la cima. Desde abajo podían apreciar dedos largos y esqueléticos del tamaño de un árbol, con garras más grandes que un caballo. Su cabeza crestada y testada con dos astas gigantes que miraban hacia su cola, coronaban dos gigantescos socavones por los que se podía ver el fondo de los infiernos. Eran tan negros que parecía que se devoraban la luz. Su mirada precedía a la muerte. Miró hacia arriba exhalando una gran llamarada que fácilmente habría quemado un bosque entero. El golpe de calor los hizo reaccionar y aprovecharon la oportunidad para correr y esconderse entre las rocas. El gran dragón volteó hacia donde ellos se encontraban y no se esforzó para alcanzar con su hocico la copa de los árboles para olfatear mejor. Conrad creyó que era una buena oportunidad para disparar, pero la flecha rebotó como si hubiera golpeado en la roca. Esto enfureció al dragón, quien se preparó para exhalar nuevamente. Comprendieron que deberían encontrarse lo más lejos posible y corrieron lo más rápido que pudieron. El dragón no exhaló, pero lo siguió con la vista, acercando su hocico para intentar devorarlos. Bartolomé tropezó y resbaló por la ladera varios metros. Conrad logró ocultarse tras una gran roca y recargó su ballesta para contraatacar. El dragón siguió a Conrad, por lo que Bartolomé se quedó inmóvil entre la hojarasca. El dragón acercó su hocico a la roca donde Conrad se encontraba escondido, olfateó de un lado y al intentar olfatear por el otro costado, Conrad saltó rápidamente al tiempo que disparaba, acertando esta vez en el ojo derecho del dragón. Emitió un rugido infernal por el dolor y se retrajo para su segunda exhalación, misma que dirigió con todas sus fuerzas a la gran roca. Conrad no tuvo tiempo de escapar, y el calor lo pulverizó totalmente. Mientras el dragón aún se quejaba por el dolor, Bartolomé encontró la oportunidad de levantarse y correr para llegar a donde se encontraban los caballos. Si el veneno mata reyes, tal vez también mate dragones, se dijo. Por lo que subió rápidamente al toldo del carruaje, abrió los costales más cercanos al asiento del cochero y desde allí vació 6 de los costales con el mortal polvo sobre los 5 equinos que aún se encontraban atados al balancín. Luego, liberó sus hocicos para que hicieran ruido. Entre rugidos de dolor y bufadas de vapor, el dragón caminó sobre la ladera siguiendo los pasos de Bartolomé y se lanzó para devorarlo. Bartolomé se quitó rápidamente del camino, pues esperaba esa ofensiva, haciendo efectivo su plan. El dragón había alcanzado a 4 de los caballos de un solo bocado, y los tragó completamente, destrozando el balancín mayor como si de paja se tratara, pero no dejaba de gruñir y bufar. Bartolomé encontró el momento para salir corriendo y lo hizo con todas sus fuerzas. Sus piernas nunca se habían movido tan rápido, pero a pesar de eso sentía cómo el calor de los bufidos calentaban su espalda. Tenía que alejarse lo más rápido posible, en caso de que el dragón decidiera exhalar. Y así fue. Después de gruñir, bufar y hacer temblar la tierra cada vez que daba un paso, se preparó a incinerar lo que había enfrente de él. Sin embargo, en esta ocasión, el fuego no fue tan abrasador. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso el veneno estaba haciendo efecto? Casi de inmediato su respiración parecía cada vez más a ronquidos. Sus pisadas comenzaban a vacilar y hasta parecía que resbalaba por la ladera. Intentó exhalar nuevamente, pero en esta ocasión solo un gemido salió. Bartolomé dejó de correr, un poco incrédulo, admirado por lo que estaba viendo. No sabía si alegrarse o compadecerse de la bestia agonizante a unos metros de él. Poco después, su cabeza volvió a retumbar el suelo, y sus alas trozaron los árboles a sus costados. El gran dragón que tanto sufrimiento y desesperación había causado a su pueblo durante tantos años,
había muerto. Bartolomé, impactado por la escena, cayó de sentaderas hasta que la adrenalina disminuyó. No podía creer lo que estaba sucediendo. Un rato después se acercó al carruaje destrozado. Cargó los 2 costales de harina restantes y provisiones sobrantes en el caballo que había sobrevivido. Y con el ego exaltado, decidió completar la misión. Después de unos días sin contratiempos, llegó exhausto a las murallas de Albaria. Los vigías lo detuvieron, y pronto fue escoltado al gran salón del rey Rodrigo. El monarca, rodeado de nobles y consejeros, observó con desdén al viajero cubierto de barro y sangre. ¿Y qué regalos trae Eduardo el carnicero de Glasterra?, preguntó el rey. Bartolomé abrió los costales frente a todos. La harina se presentó como un gesto de paz, presuntamente un tributo a la amistad entre reinos. Rodrigo, desconfiado, ordenó que la probaran primero los cocineros. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una de las palomas mensajeras de Bernardino entró volando por una de las ventanas abiertas del salón. En su pata llevaba un pequeño pergamino manchado de barro. Un soldado lo recogió y lo leyó en voz alta. «Cuidado, la harina está envenenada. Eduardo planea tu muerte». El murmullo se transformó en gritos. Rodrigo, colerizado, ordenó que detuvieran a Bartolomé de inmediato. Pero antes de que pudieran reaccionar, otro mensajero irrumpió en el salón, jadeando, cubierto de polvo del camino. «Majestad», gritó, «el dragón de la montaña de fuego ha muerto. Dicen que cayó envenenado al devorar los tributos de Glasterra». La sala quedó en silencio. Rodrigo miró al viajero, después al costal abierto y finalmente a la paloma aún revoloteando en la bóveda. Comprendió al instante. Eduardo había querido matarlo, pero en el intento había destruido al dragón que durante años había asoleado igualmente sus tierras. Un enemigo se había convertido, sin proponérselo, en salvador. Bartolomé fue salvado por un detalle ridículo. Cuando los soldados revisaron sus bolsillos, encontraron apenas una hogaza de pan mordido y unas piedritas que coleccionaba, porque brillaban bonito. El rey Rodrigo lo tomó por un simple bobo, incapaz de conspirar contra nadie. «Tú no eres espía», dijo Rodrigo. «Tú eres un tonto con suerte». Y así, en un giro icónico del destino, Bartolomé fue liberado, enviado de vuelta a Glasterra con un mensaje escrito de puño y letra del rey Rodrigo. «Eduardo, tu veneno mató al dragón, no a mí. Te debo una deuda, aunque no lo quieras. Tal vez la paz sea más rentable que la guerra». Bartolomé regresó a su pueblo convertido en un héroe sin entender bien por qué. Todos lo celebraron como el mensajero que mató al dragón. Nunca reveló que había sido torpeza, suerte y una paloma chismosa lo que había decidido el destino de los reinos. Y desde ese día en Glasterra se decía que los dioses a veces escogen a los más tontos para cumplir las hazañas más grandes.